Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la cantante y compositora Rosalía con su más reciente publicación, su más reciente álbum Lux, esta vez con la canción que se llama Sexo, Violencia y Llantas, que espero que nos siga sorprendiendo como las otras canciones que ya hemos escuchado, aunque por el título yo me espero algo más tradicional, a la usanza de un reggaetón o un trap, pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Nada que ver. Claramente hay una gran apuesta en todo este disco por esta suerte de reminiscencia neoclásica, es decir, traer algo de la música académica, clásica, tradicional y ayornarlo combinándolo con música contemporánea, como la música urbana contemporánea básicamente, algo de rock, mucha música experimental. Es un disco que tiene como muchas aristas por las cuales entrarle y sin embargo es una gran experiencia en todo sentido. Y acá escuchamos un piano muy onírico, con mucha reverberación, como si los micrófonos estuvieran muy lejos de la caja de resonancia del piano, del arpa básicamente, y se escuchara de ensueño. Maravilloso. Y además tiene esta suerte de reminiscencia frigia también. Me hace acordar a el bajo que baja, ¿no? Porque vos tenés la melodía por un lado en la parte de los agudos. Ahora lo voy a pasar a sacar un poquito. Creo que estamos en re menor. Ahora lo vamos a escuchar un poquito más acertadamente. Pero hasta acá es una extensa introducción solamente de piano. Y esto es también algo muy interesante de lo que son las apuestas mainstream contemporáneas. Porque me parece que están surgiendo en varios artistas muy mainstream estas propuestas que se separan, se escinden, se alejan un poco del mainstream duro y puro y hacen una apuesta por algo más artístico, personal, íntimo. Y después está en uno si le gusta o no, porque a veces uno se acostumbra a cómo viene escuchando un artista y cuando hace algo tan distinto a lo que viene ocurriendo, o al menos a lo que popularmente viene ocurriendo, de repente puede asustarse un poco, pero me parece que estas apuestas son las que nos permiten ver realmente cuál es el quid de la cuestión de cada artista, cuál es su búsqueda deseosa particular. Esto parece que hace algo como... va bajando. No hace este bajo que baja, que es como el descenso frigio, una progresión frigia como la de Hit the Road Jack. Taratán, pero muchísimo más lento y académico de alguna forma, ¿no? Por esta forma tan particular que tiene de ejecutarse el piano. Hermoso, sigamos escuchando. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Fíjate cómo aparece la voz de Rosalía, muy sutil, muy de porcelana, como la canción que ya hemos escuchado al respecto, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y el violonchelo acompañándola con esas notas bien graves, algo que hemos escuchado en otras canciones de este disco, en donde la voz de Rosalía está en los medios agudos o más agudos, y hay un instrumento muy contrastante en términos de registro, que se ubica más grave para que esa disonancia de registro, esa distancia que existe, nos permite apreciar las dos cosas muy pero muy bien. Hermoso. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Y toda esta canción y todo este disco en general suena muy modal, muy no clásico en el sentido de solamente como pasa de repente en Berghain, que es primero, cuarto, quinto, primero. También hay esta cuestión de que uno puede relacionar más con la música antigua, medieval, que de hecho se llaman modos griegos, modos antiguos o modos gregorianos, que son tres nombres para hablar más o menos de lo mismo. Y que tiene que ver con esto. Y además estamos en la misma tonalidad, dicho sea de paso, que Berghain, que es re menor. Maravilloso. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? ¿Viste cómo va? Muy sutil, muy despacito y de repente ¡pa! Te encaja un grito maravilloso. Cualquier otra recomendación al respecto sobre las canciones que nos faltan escuchar del disco Lux de Rosalía son más que bienvenidas debajo en los comentarios. Si todavía no viste los otros videos análisis, te invito a hacerlo por acá arriba o debajo en la descripción, porque ya hemos analizado, escuchado y reaccionado varias de las canciones del disco, no todas por supuesto, y todavía no lo he escuchado completo, así que probablemente
si no hay muchas recomendaciones al respecto, este sea el último video que haga del disco y luego me dedique a escucharlo completo y sin mayores preámbulos. Así que creo que ahora vamos a ingresar en una suerte de estribillo, porque otro de los datos interesantes que tienen las canciones de este disco es que las estructuras no son tan estancas a la manera de una canción pop tradicional de introducción, estrofa, estrofa, puente o precoro, estribillo y así sucesivamente, sino que acá es más incongruente la consecución de una sección con la otra, lo cual lo hace más interesante porque nos demanda una mayor atención, porque si no, sería muy fácil cantar el estribillo y de repente no lo es. ¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo? Fíjate que acá su voz se puso más arabesca o flamenquera, algo que ya hemos escuchado en otras canciones, sobre todo en otros discos de Rosalía. Yo la tengo honestamente poco escuchada en general, tengo algunos retazos de su voz y yo la tenía muy asociada a esta estética más del flamenco, ¿no? Como que en esta voz tan aireada y arabesca por momentos con tantos melismas. Y ahora de repente ingresamos en una parte más experimental porque escuchamos un sinte pero completamente duro que arranca en el si bemol y va asomándose. Esto es maravilloso. No sé si sería el estribillo, pero yo estoy viendo la onda de audio que en esta sección, claramente por el sintetizador que estamos escuchando, se agiganta en contraste con los instrumentos acústicos clásicos que veníamos escuchando hasta ahora, que hacía que todo fuera más delicado. Acá de repente ingresa la brutalidad electrónica contemporánea a todo trapo. Que entre la tierra y el cielo, nunca viene suelo. Hermoso, fíjate que acá también escuchamos de fondo a las cuerdas, ahí ese pequeño conjunto de cuerdas que está acompañando, haciendo ese colchón junto con las múltiples voces de Rosalía, o por ahí es un coro que la acompaña, pero escucho como cierto color muy parecido al de su propia voz, y la voz de ella al frente, claramente haciendo de esta sección la parte más religiosa, ecuménica, sublime, porque uno siente que va ascendiendo, básicamente porque los acordes van subiendo, a diferencia de lo que pasaba en la introducción y en las estrofas, donde los acordes iban bajando, ¿no? Maravilloso todo. Me gusta mucho esta canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida. ¿Sabes dónde? Debajo en los comentarios. En el primero, sexo, violencia y llantas. Acá no sé si hace referencia a algún disco, ¿no? Porque en el primero, Sexo, Violencia y Llantas, que es el nombre de la canción, debo pedir disculpas porque yo esperaba que fuera algo más relacionado con lo que habitualmente en la música mainstream actual relacionamos esta clase de títulos con determinada música. Me he equivocado, afortunadamente, y estamos escuchando esta maravillosa pieza en la cual es muy difícil de identificar secciones. Ahora volvimos a una suerte de nueva estrofa, como habíamos escuchado antes, saliendo de ese estribillo magnánimo, omnipotente, en el que escuchábamos ese sintetizador con los coros y el conjunto de cuerdas hermoso. Tremendo todo. En el segundo, destellos, palomas y santas. Y algo que me interesa mucho también de este disco es cómo el carácter narrativo de las letras está muy bien acompañado por las intenciones o las dinámicas que va adquiriendo la música a lo largo de cada sección. No es simplemente un backing track sobre el cual se puso letra, sino que parece que cada sección está pensada milimétricamente por separado y luego lograron empalmar todas estas secciones de maneras muy armónicas o muy armoniosas, para ser más precisos, porque uno nota una gran diferencia entre una sección y la otra, pero no suena forzado, suena un pasaje orgánico, como que era algo inesperado y a la vez esperable. Hay el fruto y el peso de la balanza. Hermoso, y la cantidad de producción musical que hay en todo este disco es maravilloso. Te recomiendo, como siempre, si aún no lo hiciste, me acordé un poquito tarde de hacer la recomendación, que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre todo lo que estamos escuchando, porque vas a poder apreciar todos estos pequeños rudimentos que se escuchan que quizás en el teléfono móvil o en el dispositivo celular se pierden un poco. Y si llegaste hasta acá, ten en cuenta que por cuestiones del copyright debemos fragmentar la escucha. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos evitar estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además los videos, reacciones, análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Ese pasaje final me hace acordar muchísimo a la banda sonora de una película que fue musicalizada por Thomas Newman que se llama Revolutionary Road, que por lo menos acá en Argentina se tradujo como Solo un sueño, que actúa la pareja DiCaprio-Winslet, la misma de Titanic.
maravillosos actores también, y que tiene esta cuestión modal. Ese salto de tercera tan cinematográfico, que es otro de los condimentos que hemos escuchado en algunas de las otras canciones de este disco de Rosalía, donde hay un gran aporte, por lo menos desde la estética musical cinematográfica. Y también toda esta cuestión medio así intrincada, experimental, onírica que escuchamos en muchas secciones es muy propio por lo menos de la producción de este disco y también se acerca mucho a lo cinematográfico. Otro de los datos a tener en cuenta es que muchas canciones terminan abruptamente, creo entender, porque está pensado para que el disco se escuche de un tirón, como un solo absoluto, como si fuera una ópera gigantesca o una gran obra que se va sucediendo, como ocurría mucho en los discos de los años 70, de repente, en las que se pensaba que había que escuchar todo el disco de una y por eso los cortes o eran muy abruptos o el final era continuación o el inicio de la siguiente canción era continuación del final de la anterior. Maravilloso todo. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Rosalía con su canción Sexo, Violencia y Llantas de su último disco Lux. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.